Alerta en C5N. Vean estas imágenes, ocurrió en una estación de servicio en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que es sede, lamentablemente, esta ciudad de varios enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Una de ellas muy conocida es que tuvo repercusión pública desde hace bastantes años y la sigue manteniendo, que es la de los monos, que de alguna manera con el encarcelamiento de algunos de sus miembros se logró reducir la virulencia ocasionada por ellos, pero muchas veces sus miembros o demás, y sobre todo sicarios enviados por bandas de narcotraficantes, entre ellas lo de los monos, han dado también muerte a muchas personas en plena calle, ante la vista de muchos ciudadanos. Y esto ocurrió en una estación de servicio. Fíjense ustedes cómo se trata de despejar la zona. Asesinaron, habiendo disparado 20 balazos, es que impactaron en su tórax, en las piernas, a Ariel Ceballos. Ariel Ceballos es un abogado muy conocido y quizás a ustedes también les suene, porque en alguna oportunidad también ese nombre tuvo mucha repercusión cuando detuvieron a Mario Segovia. Mario Segovia es el rey de la efedrina, quien habían encarcelado luego de una condena que recibió por lo que fue el envío de efedrina y pseudoefedrina a México. En el caso de Ariel Ceballos, que es un abogado que también defendió, dicho sea de paso, a miembros de los monos, algunos de ellos ahora asesinados, como por ejemplo el caso de los hermanos Fernández, pero tenemos muchos episodios para contar en relación con aquellos miembros de la banda de narcotraficantes, los monos, a quienes Ariel Ceballos había defendido en su oportunidad. También estuvo en prisión durante un mes por lavado de activos por el narcotráfico de efedrina y pseudoefedrina a México, por el cual ya les dije anteriormente fue condenado y encarcelado Mario Segovia, quien se lo conoce como el rey de la efedrina. Pero lo cierto es que Rosario se ve muchas veces sacudida por estos episodios tan violentos en plena calle ante la mirada de los ciudadanos comunes y corrientes. Estamos ya con Carlos del Frade en contacto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola María Belén, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por este contacto. Igualmente, vos sos diputado provincial y seguramente tenés muchísima información para darnos al respecto. Sí, esto en relación al contexto que vos estabas dando con esa información. En primer lugar, por ahora me parece que el abogado no murió todavía. Efectivamente recibió 12 balazos, pero no tenemos por lo menos... Está internado grave. Exactamente, muy grave, ¿sí? Tiene 2 heridas de bala, tuvo una operación de 4 horas y efectivamente lo que viene sucediendo es lo que pasó en la Argentina a partir del año 2007. Exacto. México, en aquel momento, le fue negado seguir importando efedrina por los Estados Unidos y a partir de ese momento el lugar que se ocupa en el planiferio del negocio del narcotráfico lo fue ubicando a la Argentina. La Argentina empezó a importar la efedrina, por eso tuvimos hasta un secretario de lucha contra el narcotráfico procesado por venderle toneladas de efedrina a los narcos mexicanos. Un año después se da el triple crimen de General Rodríguez. Después se da, como vos bien decías, lo de Mario Roberto Segovia, que empieza a utilizar la cuestión de la efedrina, la llegada de los carteles mexicanos aquí en la Argentina para aquellos años. Se democratiza el consumo y comienza a aparecer en el palo del narcotráfico, como se dice en el nivel delictivo, algunas bandas muy fuertes en Rosario, como son, por un lado, la de los monos que vos dijiste, y por el otro lado, la de Esteban Lindor Alvarado. Y en este caso lo que estamos viendo, estos asesinatos en plena calle, como vos marcás, que para colmo de males ya lejos de lo que pasaba en el año 2014, hoy puede caer cualquiera porque los sicarios tienen mala información, tienen mala puntería, se está produciendo un drenaje de gente sin sentido. Claro, de hecho uno de los defendidos también, Ariel Ceballos, había realizado un secuestro en connivencia con Guille Cantero, ¿no es cierto? Uno de los miembros de los monos, y se habían equivocado de persona, como vos bien decís, encima, digamos, con malos datos que puede tener una consecuencia gravísima. En este caso de Ariel Ceballos, que estamos hablando de este abogado, al que le dispararon, ¿cuál es su estado de salud luego de las 4 horas de operación? ¿Recibió cuántos balazos? Está muy grave, está muy grave, claro, realmente peleando por su vida. De acuerdo a la información. Sí, ahora, lo que te quería marcar, que me parece interesante, ese secuestro mal informado que el Guille Cantero ordenó incluso desde la cárcel, terminó de forma casi ridícula, porque lo secuestraron por algunas horas a un carnicero y le tuvieron que cobrar como rescate unos kilos de carne. Mirá vos cómo
Claro, Esto era un va, metalúrgico, un empleado metalúrgico cuyo padre era un carnicero y no tenía nada que ver claro, con y el objetivo termina y de el forma... blanco, desde ya. No, O no, sea, esto por acá se eso... pone en peligro a toda la población, eso es lo que pasa. Para el que no vive en Rosario, digamos, ponerlos en un cuadro de situación. Antes era incluso, me parece, digamos, se daban con mucha más frecuencia todos estos episodios de enfrentamientos de No, bandas de ahora, narcotraficantes, ¿no? claro, Porque claro, ahora... después se hizo el juicio abreviado a los monos, que también fue criticado, pero de alguna manera algunos de ellos fueron encarcelados, a otros No, murieron, porque de mandan, hecho, claro, mandan sicarios a matar en la calle de una banda de narcotraficantes y la otra rival, y así. sí, ahora lo que estamos viendo es además algo que a partir del año 2015 comenzó a suceder, en donde también todas estas bandas, también como pasa en Buenos Aires, como pasa en Córdoba, son bandas narcopoliciales. Entonces hay sectores corruptos de la Fuerza de Seguridad Provincial que generan esta facilidad para actuar en la calle porque hay una especie de zona liberada. Sí, sí. Eso es complicado. En la mecánica de todo esto, pero fundamentalmente en la arqueología de esto, por los datos que vos estás brindando, no se puede llegar a decir que esto tenga que ver directamente con los monos. Da la sensación que igualmente tiene que ver con ajuste de cuenta o con no haberse metido en el negocio que alguna de estas bandas, la de Alvarado, la de los monos, o posiblemente la que hoy está actuando con mayor fiereza y crueldad en Rosario, con órdenes incluso de tirar contra bebés, es la banda llamada de Los Gorditos, que manda un muchacho de 25 años, Brandon Bay, verdaderamente un desquiciado, que manda a cortar, a trozar a sus rivales como lo hacen los narcos mexicanos. Esto nos conmovió no hace mucho tiempo Rosario cuando se encontró 2 cuerpos cortados con sierras en la zona sur de Rosario. Es tremendo lo que estás contando, Carlos, es tremendo. No, tremendo. A mí me impactó leer la escucha telefónica que se hace de este muchacho cuando estaba preso y que dice, tírenle a los bebés. Yo nunca escuché una cosa así. Los monos no hacían esa cosa, no hacían eso. No, y eso digamos que han hecho destrozos, se han enfrentado también con las bandas Seguro. de narcotráfico, rivales en plena calle también, en medio, digamos, de los ciudadanos pasando, de los peatones, los transeúntes. Ahora, este grado de ferocidad, María Belén, sí. Grado de ferocidad, este grado de ordenar este tipo de cosas con semejante claridad, pero con semejante crueldad, no se ve, no es viejo en Rosario, esto tiene 3 o 4 años, pero esto marca que eso que se está viendo en las calles es resultado de nuevas camadas que rápidamente quieren imponerse en el territorio, tienen muchísima facilidad para acceder a armas. Este es un problema tan serio como el narcotráfico, contrabando de armas y narcotráfico, que son 2 de las arterias que alimentan el corazón del sistema, porque esto hace 50 años se viene desarrollando en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Pero esto, que tiene que ver con un abogado, da la sensación que por algún negocio en donde las cosas no funcionaron bien, o vaya uno a saber qué otro tipo de cuestión pasó. Pero lo cierto es que esto tiene que ver con lo que yo te decía, que hay un mayor grado de ferocidad, sí. Porque hay gente que lo más rápidamente posible quiere imponer condiciones para quedarse en el territorio con la distribución. Desde ya, ese es el tema, digamos, ¿no? Del narcotráfico, y sobre todo cuando empiezan a tener ese poder, incluso también y la disputa territorial por ese poder. Respecto a lo que sucedió en la estación de servicio, esto fue a la vista de todos, ¿no es cierto? Contame a qué hora fue, porque le dispararon desde una moto, ¿no es cierto? Él se encontraba en un Mercedes-Benz de color negro, estaba dentro de su vehículo, le dispararon, 20 disparos fueron, no hubo víctimas que lamentar, heridos, porque podría haber pasado siendo una estación de servicio. Claro, porque acá, a diferencia de lo que estamos hablando, evidentemente el que tiró sabía hacerlo, porque el abogado estaba acompañado de una mujer que me imagino que en estas horas debe estar viviendo situación verdaderamente dramática, pero ni siquiera hubo un rasguño. Evidentemente esos 2 disparos que impactaron contra el abogado estuvieron dirigidos por alguien que tiene experiencia. Fueron certeros. Dos balazos llegaron a su cuerpo, porque tenemos información. Claro, tengo distintas informaciones, viste, recabadas a través de los medios, y por eso para tenerlo. El tórax y las piernas, decían. Sí. Los 2 es balazos. El segundo caso que se da en los últimos 3 años contra abogados.
Otro que había recibido disparos fue el doctor Beduret, que es una figura también muy conocida en el sistema penal rosarino. Hace 3 años atrás era un hombre que también estaba vinculado a los monos. Allí hubo una balacera y le lastimaron la mano, pero allí era una advertencia y claramente fue una advertencia. Claro, saben, digamos, cuando tienen el blanco directamente tiran, obviamente a matar, que Claro. digamos milagrosamente salvó su vida, Por eso pero está digo, gravísimo. hay una diferencia. Claro. En el registro anterior fue una advertencia contra el doctor Beduret, pero en este caso evidentemente lo quisieron matar y habrá que ver quiénes son las bandas que en estos momentos con esta señal están diciendo algo, porque insisto, era un ex abogado de los monos. Claro, de varios integrantes de los monos, por lo que leí, los entonces hermanos queda Fernández, enemistado con la banda. Parásito era el otro, ¿no? Claro, y ahí aparecen otras bandas, efectivamente. Yo por eso te digo que el panorama hoy está muy complicado porque aparecen sectores muy violentos, muy jóvenes, en esos lugares en donde hace años es más fácil encontrar armas y drogas que trabajo. Ese es un drama que tenemos en distintos lugares de la Argentina. Y eso genera entonces un nivel de enfrentamiento muy, pero muy grave. En el medio de todo esto se están dando también algunos hechos muy cerquita de allí. Está la parte norte de Rosario, donde fue esto María Belén. Sí. Hay una ciudad allí pegadita a Rosario, que es Granadero Baigorria, en donde se asesinó a quien era en algún momento el jefe de la barra brava de News, pero el hombre lavaba dinero en pleno centro de Rosario, en una financiera que está en pleno centro, a metros nada más de la Bolsa de Comercio de Rosario, con lo cual ese asesinato sigue teniendo coletazos y es posible que esto probablemente por la zona geográfica se relacione con esto que te estoy contando. Claro. A ver, Carlos, y respecto de este episodio en particular, digamos que ocurre en la estación de servicio, ¿a qué hora ocurre? A las 20. A las 20, a las 20 horas, o sea, habría mucha gente cargando combustible. Apenas se ocultaba el sol de alguna manera. Desde ya. Desde ya. Bueno, hay que averiguar también, porque claro, este hombre, yo estaba contando en la introducción, ¿no es cierto?, la información de que estuvo un mes detenido porque estuvo acusado, si bien después lo desvincularon de la causa, porque no encontraron elementos suficientes como para seguir acusándolo, respecto del lavado de activos, ¿no?, por la venta de efedrina y pseudoefedrina a México, que fue una causa, bueno, que todos conocemos, y Mario Segovia, el rey de la efedrina, que fue condenado y encarcelado, ¿no? Pero, digamos, y él implicado también como defensor de miembros de los monos, o sea, de una banda de narcotraficantes. Claro, yo lo que te quiero ahí ubicar para vos y para la gente que nos está siguiendo, que el hecho de Mario Roberto Segovia es del año 2008, cuando empieza la Argentina a meterse en ese mapa de negocio de muchísimo dinero, pero también con muchísimos peligros de estos vueltos, que tiene que ver con el negocio de la importación de efedrina. Eso fue en el año 2009, esa detención. O sea que imagínate que han pasado nada menos que 12 años, con lo cual ese hecho parece quedar muy lejos de la posible explicación sobre por qué le pasó esto ayer. ¿No siguió defendiendo a algún otro miembro de los monos como banda de narcotraficantes, más allá de los canteros, digamos? Cortaron relaciones. Cortaron relaciones. Por eso te digo que esto tal vez vaya por otra de esas dos bandas. Pero si él defendía, si él defendía a los canteros, seguramente también podría ser una venganza de parte de algún rival, ¿no es cierto?, de los canteros, como bandas narcotraficantes con las cuales se enfrentaban en plena calle. O algún negocio que no quiso hacer. Esa es la hipótesis que vos manejás, que puede ser también, es muy viable. Ahora, vos hablabas también de la connivencia reconocida y sabida, por cierto. Yo recuerdo ese jefe de policía que ayudaba a los narcotraficantes, ¿te acordás? Hasta les cambiaba la patente de los autos, eran vehículos policiales también con los cuales trasladaban la droga hace unos años atrás, digamos, que sonó muy fuerte en todo el país por los casos que estaban sucediendo. Claro, ese es el caso Tonioli, el que vos decís. Exacto. Para preguntarte qué reacción tuvo el poder político actual, bueno, el gobernador Omar Perotti, digamos, respecto a estos acontecimientos. Si hubo alguna voz oficial o del intendente de Rosario que se pronunciara al respecto, porque es un tema, digamos, que los azota a ustedes, a los santafesinos todos hace mucho tiempo y a los argentinos, obvio, ¿no?
Sí, yo por eso te marcaba que hubo una diferencia sustancial, especialmente desde la llegada del doctor Marcelo Saín como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Sí, siempre del 2019, que por supuesto es el hombre del Ministerio de Seguridad de Omar Perotti, es lo más progresista que tiene el gobierno de Perotti. Y Saín dijo de entrada que el negocio del narcotráfico es un negocio narcopolicial, que es de arriba hacia abajo, que tiene conexiones políticas, empresariales. Yo coincido con ese análisis. Empezó a desbaratar una serie de relaciones con las cajas negras policiales y ahí comenzó un tremendo enero del 2020, María Belén, en donde tuvimos decenas de asesinatos acá en la ciudad de Rosario, un hecho que no se había dado nunca en enero, como fue el enero del 2020. Y ahora se ha recrudecido, especialmente en febrero y en lo que va de marzo, porque en 14 días de marzo, aquí en lo que se conoce como el departamento Rosario, tenemos 14 días. Así que la investigación de esas connivencias son fundamentales, porque la sangre derramada en los barrios, como vos bien marcás allí en la estación de servicio, es generalmente, sacando este caso, de chicas y chicos muy humildes. Ahora, el lavado de dinero se hace en ese lugar en donde lavaba dinero el narco este que yo te decía, el Coto Medrano, que fue jefe de la barra de News, que lo lavaba en pleno centro de la ciudad de Rosario, en compañías financieras, en mesa de dinero, en bancos, en empresas. Es ahí donde realmente está el secreto para terminar con el narcotráfico. Y generalmente eso es lo que no se castiga. No solamente en Rosario, sino en la Argentina. Son ridículas las cifras sobre causas cerradas por lavado de dinero en la Argentina. Y ese es un drama, porque eso invita cada vez más a generar más dinero ilegal. En claro, este caso, es la impunidad que les permite seguir manteniéndose vivos en cuanto a su actividad, porque es un gran negocio, uno de los mayores negocios del mundo. Carlos, ¿cómo reacciona la ciudadanía? ¿Qué le pasa al rosarino? ¿Qué le pasa, bueno, sobre todo al rosarino, pero al santafesino cuando pasa esto? Porque, a ver, si vos de pronto sos del barrio o estás en la estación de servicio, sí, sea esa, vos decís, bueno, me pudo pasar algo, pero también me podría haber pasado algo donde yo estaba, porque ocurrió en esa estación de servicio. Pero si Ariel Ceballos, este abogado al que le dispararon, hubiese estado en otro lugar, cualquier ciudadano dice, bueno, pero si estaba donde yo estaba, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese ido a comer al restaurante donde yo estaba con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que siente el rosarino, sí. la sociedad y cómo reacciona? Sí. Si vos me permitís, la verdad que es una pregunta exacta porque nos está mirando todo el país y es fundamental decirle esto a la gente de todo el país. Rosario es una ciudad de gente trabajadora, maravillosa, extraordinaria, que todos los días insiste para pelearle el empate al fin de mes a través del trabajo, con lo cual la gente vive su vida de la mejor forma posible. Pero, yendo directamente al corazón de tu pregunta, Sí. la gente está muy preocupada en cualquier barrio. Claro. La vida sigue, continúa, porque insisto, esta es una ciudad de trabajadores. Por eso es tan interesante tu pregunta. Sí. La gente está preocupada porque puede pasar fundamentalmente en determinadas horas. Vos vas a encontrarte en los barrios, más allá de los bulevares del centro, que a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, los bares, las panaderías, los kioscos te atienden con la puerta cerrada. Claro. Esto Carlos, tiene que ver con eso. sí, desde ya. Sí. Carlos Delfrade, te agradezco muchísimo para contarle a la gente también, porque no lo pude hacer la introducción, porque fuimos directamente al tema, que además de ser diputado provincial, como te presenté, sos investigador y has escrito más de 60 libros. Bueno, y por supuesto este tema conoces muchísimo, por eso te convocamos a vos. Muchas gracias. Fue un privilegio. Muchas gracias, María Belén. Gracias.